Saludos. Les habla José Luis Ábrego Romero, estudiante de la Facultad de Contabilidad de la Universidad del Istmo. Estoy cursando la materia microeconomía y en esta ocasión les hablaré sobre la elección en condiciones de incertidumbre. La elección en condiciones de incertidumbre analiza cómo los consumidores toman decisiones cuando no tienen certeza sobre los resultados futuros. Este es un tema que basa su teoría con la utilidad esperada, pues se supone que los individuos evalúan los posibles escenarios sobre sus riesgos y sobre los beneficios que ellos esperan alcanzar. En nuestro análisis ejecutivo, las decisiones en incertidumbre se refieren a la toma de decisiones cuando el futuro es incierto y es una realidad constante para las personas y las empresas. Muchas veces nos hemos encontrado frente a elecciones donde no conocemos con certeza cuáles son los resultados que obtendremos. Estas situaciones llenas de factores imprevistos son las llamadas decisiones en condiciones de incertidumbre. Usaremos en esta ocasión el caso de un agricultor que debe decidir cómo sembrar cebolla enfrentándose a los riesgos principales de esta rama. Uno de ellos el clima y otro los precios del mercado. Este agricultor va a enfrentar grandes desafíos. La siembra de cebolla tiene que ver mucho con el clima y nuestro país es un lugar que no escapa de las inclemencias precisamente del tiempo. Hemos sido azotados en varias ocasiones por las diversidades de temas atmosféricos que en muchas ocasiones han causado sequías con graves resultados o inundaciones también con resultados nefastos. Como les decía, en los factores de riesgo tenemos la probabilidad de que el clima o sea de mucha lluvia o sea de escasez de lluvia. Para la siembra es algo fundamental el agua. En nuestro país, el 60% de las lluvias son normales. En cambio, el 40% de las lluvias son escasas. Como podemos observar en este diagrama, pues la mayor parte de el tiempo en el año es de lluvia. Un 60% permanece lloviendo. Eso es un escenario que ya los agricultores lo tienen previsto, pero ¿qué ocurre cuando hay inciertos, cuando hay esos fenómenos que afectan nuestra naturaleza? Cuando llegan imprevistos de, de situaciones atmosféricas que golpean a nuestro país. Cuando esas cosas ocurren, ¿estamos verdaderamente preparados para ello? Podemos ver que eso puede incidir tanto en nuestras ventas como también en los costos de nuestros insumos. Se pueden elevar nuestros costos y se pueden elevar también los precios de nuestros insumos. También dañando el mercado en el cual nosotros nos desenvolvemos. Muchas veces las fuentes de productos extranjeros se benefician mucho más que aquel agricultor panameño. Entonces hay situaciones de mucho riesgo cuando nos enfrentamos a los fenómenos como son los de la naturaleza que son impredecibles. Podemos ver en un pequeño diagrama que hicimos que hay opciones, descripciones y riesgo y además de eso las ganancias potenciales en diferentes escenarios. Podemos ver cómo uno de los ejemplos nos habla de la cantidad moderada. Es una cantidad que se mantiene en equilibrio, que reduce el riesgo de producción y que se puede llamar de un riesgo bajo o un riesgo medio. Esto nos puede dar ganancias considerando en un mercado mínimo de valores de unos 2.000 a 8.000 dólares, hablando desde el rubro de la cebolla. Pero existe también una opción de cantidades grandes que se puede describir como una máxima producción y con mayor riesgo. Mientras más es la producción, mayor es el riesgo. Este se considera un riesgo alto pero que pudiéramos ver transformado en ganancias mucho más altas.
pudiéramos estar hablando de que una ganancia que acabamos de mencionar de 2.000 a 8.000 dólares se puede ver incrementada en 15.000 dólares. Pero ¿cuál es la contraparte? Que también el riesgo es mayor. Y en vez de tener una ganancia de un promedio medio, podemos tener una pérdida neta. Y en esta ocasión, con el ejemplo que les damos, una pérdida de 3.000 balboas en cantidades más pequeñas, cantidades más razonables, más conservadoras. Los costos se aseguran. Los costos se aseguran porque estos tienden a ser más bajos. El riesgo viene a ser más bajo. Pero en cuanto a nuestra ganancia potencial, también va a disminuir y la vamos a estar observando en un rango de 1.000 a 3.000 dólares. El rango más bajo de esa producción que le estamos dando como ejemplo. En consideración a lo anterior expuesto, tenemos que analizar que este ejemplo no solo es relevante para el agricultor, es un ejemplo que podemos enfatizar en cualquier persona que enfrenta decisiones en condiciones de incertidumbre. Planificar de forma estratégica permite que equilibremos los riesgos y los beneficios para lograr un resultado más estable y sostenible. Tenemos que saber qué es la oferta, qué es la demanda, cuándo se puede invertir más para ganar más y cuándo se debe invertir menos para ganar más. Eso es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta y sobre todo cuando hay factores de riesgo y probabilidades que nos pueden llevar a afrontar una incertidumbre. Entonces, luego de este análisis, ¿tomarías decisiones en situaciones inciertas? Es la pregunta que les dejo y con esto me despido. Muchas gracias a todos.